Valoramos la compañía y el esfuerzo de estar aquí en este conversatorio sobre el tema del proceso histórico de Villa El Salvador. Invitamos a nuestros ponentes, profesor, por favor, a nuestros ponentes, invitamos al señor Roel Valenzuela, por favor, invitamos también al doctor Capsoli y a nuestro autor del libro, el profesor Edison Ramos, y lo recibimos con palmas fraternas. El Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades cumple de esta manera con uno de sus grandes objetivos, como es difundir las investigaciones de autores peruanos y ponerlo al alcance de nuestro pueblo, al alcance de todos aquellos estudiosos que desean profundizar y conocer mucho más de nuestro entorno social, político y artístico. Así también, como estamos observando, queremos invitarlos. Ahí está el libro, sí. Invitarlos de manera especial, a nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, al seminario. Todos ustedes tienen en sus manos esta invitación que pedimos pues que se difunda, porque es un esfuerzo grande que realiza nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades en convocar para este segundo seminario internacional de investigación científica, Universidad, Ciencia y Tecnología. Esperamos que ustedes difundan. Si necesitan afiche, también les podemos proporcionar, y les pedimos ingresar a la página web, donde van a encontrar toda la información que usted necesita. Asimismo, queremos informarles que hasta el día 30 o 1 de julio estamos recibiendo las ponencias, ya que aquí en la mesa y también entre el público contamos con una distinguida concurrencia. Muchos intelectuales el día de hoy nos acompañan y sabemos pues que en el escritorio, en el tintero, han quedado muchas investigaciones que todavía no han sido editadas. Entonces esperamos contar con esas ponencias. En el tríptico encontramos las características de lo que debe tener cada una de las ponencias, y quisiéramos su participación en este evento que va a ser masivo. Ya el año pasado hemos tenido más de 1000 asistentes al seminario que organizamos, y en esta oportunidad pensamos que va a ser mucho más. Así también recordamos que ya vence el plazo de la novela, el primer concurso de novela nacional, cuyo premio es de 15.000 nuevos soles, ¿no? Vence
pues que muchos de ustedes, si tienen amigos escritores o ustedes, se permitan, ¿no?, la posibilidad de participar en este concurso. Igualmente, en la página web de la universidad pueden encontrar toda la información que requieran. Y, como dice César Vallejo, pasar la voz. Vamos entonces a iniciar lo que el motivo, a desarrollar el motivo por el cual estamos convocados el día de hoy. No sin antes agradecer a la dirección de Folklore por permitirnos, por cobijarnos a través de su gestión. Hemos podido nosotros estar en este hermoso lugar el día de hoy. El día de hoy tenemos entonces el conversatorio Proceso Histórico de Villa El Salvador, Sueños sobre Arena. Nos acompaña en la mesa el señor dirigente de lo que fue en ese momento la Cuaves, el señor Roel Barranzuela Severino, presidente ejecutivo de la Cuaves, comunidad autogestionaria de Villa El Salvador, natural de Sullana, Piura. Llega a Villa El Salvador alrededor de 1971, fue dirigente aproximadamente entre los años 86 y a principios del 89, y hasta el momento se muestra interesado y participa de manera activa en todos los eventos sociales, políticos y artísticos de esta pujante y hermosa ciudad de Villa El Salvador. Así también contamos, ¿no?, aquí en la mesa con la presencia de nuestro distinguido historiador, como es el profesor Wilfredo Capsoli, ex director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y entre las obras que él ha escrito tenemos Movimiento Campesino, Anarquismo y Utopía Andina, Guerreros de la Oración, Capital Cultural y Educación y Mapa Cultural. Actualmente es docente en la Universidad Ricardo Palma. Asimismo, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor que ha visitado otras universidades fuera de nuestro Perú, como es Pekín, de China. Así también ha viajado hasta Japón, a Nagoya. Después también tenemos acá la universidad, disculpen la pronunciación, Loyola College, y también Salamanca de España y Baltimore de Estados Unidos. Y bueno, me toca también la presencia aquí en el centro de nuestro distinguido autor, el profesor Edison Ramos. Edison Ramos ha tenido la osadía, la valentía de escribir, ¿no?, de dejar un legado a los jóvenes que vienen, de dejar un legado a la historia a través de este hermoso libro como es Sueño sobre Arena. El profesor Edison Ramos, profesor actualmente de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Además, el profesor es docente en la Universidad Nacional de Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta. Ha desarrollado estudios de doctorado en Ciencias de Educación en la misma universidad, docente en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación. Bien, entonces dejamos pues con el uso de la palabra, no sin antes decir que como conversatorio hay una mecánica que vamos a tener que respetar.
realidad, antes que nada, antes de dirigirme a ustedes, quiero manifestarles que yo no soy académico. Yo soy un simple colaborador de Villa Salvador y que por esa suerte y por el trabajo desplegado fui nombrado en todos los cargos de la Organización Popular Suárez, llegando a desempeñar el máximo cargo que es ser secretario general ejecutivo. Y que tuve la suerte de haber gobernado también en ese tiempo, cuando se ganó el premio Municipio de Asturias, que fue en el año 1988. En realidad, soy ciudadano de un pueblito de Sullana, de Cotillo, y todo lo que he tenido ha sido comunicación con dirigentes y poder contactar con la gente del Ande, que es en su gran mayoría, y con la gente de la selva. Villa Salvador, para comprenderlo, es un pueblo donde se puede decir que existen todas las Andes, como decía Alberto, está ahí todo, de todo, cualquier rincón del Perú hay un poblado ahí, con toda seguridad. Al principio fuimos muy pocos, pero ahora estamos rodeando medio millón de habitantes, con más de 80.000 casas, viviendas, y que de alguna manera tenemos una organización que, si bien es cierto ahorita está un poco en decadencia, que lo explicaré, pero que está resurgiendo. En ese sentido, quiero decirles, en todo caso, que al entender lo que es Villa Salvador, que es un proyecto colectivo, que creo que es difícil que se comprenda, que no es potestad de nadie, que uno solo trabajó, o dos dirigentes, sino que hubo toda una población que se movilizaba con acuerdos que se tomaban y que eran socializados. Villa Salvador entonces nace y es producto de las constantes organizaciones, producto de las constantes asambleas que se realizaron. Muchísimas asambleas en manzanas, en grupos residenciales y en el Consejo Ejecutivo para planificar todas las obras. Nuestro primer lema fueron: como no tenemos nada, lo haremos todo. Realmente no teníamos nada. Cuando llegamos en el año 71 solamente habían arenas, frío, lluvia y algunos alacranes y lagartijas. Eso era todo lo que teníamos. Y era muy difícil la vida. Y quienes más trabajaron para hacer este pueblo, nosotros estamos conscientes que ha sido nuestras mujeres. Ellas son las que se quedaban. Nosotros veníamos a trabajar y ellas pasaban todo el día trabajando. Y resistían en ese tiempo que se organizó la Villa Salvador el embate de los promotores de Sinamos, que iban y nos llamaban a la asamblea para querer hacer el tipo de organización tradicional. Y en la noche todos los dirigentes teníamos que reunir de nuevo para decir qué es lo que queríamos hacer. Entonces Villa Salvador es producto de una constante reuniones orgánicas que hemos tenido en asambleas, en manzanas y todo. Y nuestra primera lucha fue para tratar de no perder, de que nuestros hijos no pierdan el año escolar. Sabe que llegamos un 11 de mayo y no había ninguna escuela, no había nada. Y organizamos, construimos la primera escuela donde estudiaron todos los que podían ir, que fue el colegio 7072, que hoy se llama San Martín, que es el primer sector, y esa fue la primera lucha. Pero luego, en cada asamblea de grupo residencial hablábamos, conversábamos de por qué cada vez nos arrinconaban más y nos iban contando, o nos subían arriba a los cerros, o nos teníamos que ir a sitios así como que si fuera un castillo. Así que ese análisis que hicimos permitió que la organización comunal haga una organización altamente politizada y que sepa defender sus derechos. Por eso planificamos todo nuestro desarrollo desde ahí, desde los pobladores, qué es lo que querían hacer. Y lógicamente tuvimos varios aliados, entre ellos un señor arquitecto que estaba muy joven, que es muy amigo de Villa Salvador, quien enseñó el pueblo de Villa Salvador, que es el arquitecto Miguel Romero Sotelo, que diseñó y organizó un grupo que consta de 16 manzanas, cada manzana de 24 lotes, y en el centro del grupo había un
terreno común para todos. Es decir, ahí Salvador la puso como una propiedad colectiva y como una propiedad comunal. Lo colectivo vendría a ser en todo caso el parque central del grupo, que tiene aproximadamente 8.000 metros cuadrados de parque. Y cada vivienda tenía 384 viviendas hechas en 16 manzanas, que tenían cada uno un promedio de 140 y las esquinas de 180 metros. Todas las casas iguales y casi todos los grupos iguales. Se desarrolló equipamiento comunal y se desarrolló áreas de recreación para todos. Es decir, Villa Salvador fue desde el inicio una ciudad planificada. Y aprobada esa planificación por todos los pobladores de manzanas, de grupos y de todo el Ejecutivo, y luego de eso empezamos nuestras luchas en las asambleas, no solamente por construir escuelas, sino por tener muchos servicios. En todos los servicios que nos han costado, y nos costó muchas movilizaciones, muchos sacrificios, hemos tenido hasta muertos, muchas movilizaciones, muchas malas noches, muchas frustraciones también que no pudimos hacer, y que desde un principio pensamos que pues, no tenían nada, lo haríamos todos. Fue el primer lema, y luego de organización vimos que no íbamos a conseguir nada si no nos organizábamos todos en forma conjunta. En el año 1973 se hace la primera convención en 3-4 días en un colegio donde participaron casi toda la dirigencia de Villa Salvador y se opta por el nombre de una comunidad urbana, cosa que no había y creo que no hay en todo Sudamérica. Y bajo esos lemas comenzamos a trabajar para tener los servicios, especialmente de agua y desagüe. Conseguir un balde de agua o un poco de agua para que cocinen nuestras esposas, teníamos que caminar 2 o 3 kilómetros porque los carros no entraban. 2 o 3 kilómetros para conseguir un balde de agua, de ida y de vuelta, y amén para poderse ir a trabajar. Y todo eso tuvimos que luchar. Todo lo que tenemos aquí es ahora ha costado esfuerzo, sudor, trabajo, planificación y hasta muchas cárceles de los dirigentes. No ha sido nada gratuito. Así que este esfuerzo que hemos hecho lo hemos sabido reglamentar en asambleas y lo hemos tenido que complementar pidiéndole a los gobiernos de turno en movilizaciones. Y ahí hemos tenido que aprender a negociar. Y hemos tenido que negociar con alcaldes, con gobernadores, con embajadores, con presidentes de la República, con ministros y hasta con príncipes y hasta con los reyes de España. Creo que esa negociación nos toca era como que si a una persona lo tienen en medio del mar, hay que saber nadar y hay que saber salir. Eso es lo que hemos hecho y por eso Villa Salvador es grande. Es grande y a pesar de todos los esfuerzos que hace actualmente Villa Salvador en su organización, era un autogobierno comunal y desde que se inició en el año 71 hasta que nace el gobierno municipal, es decir, el distrito de Villa Salvador en el año 84, Villa Salvador desarrolló y actualmente tiene la infraestructura más grande en cuanto a deporte. Nosotros creemos, yo particularmente creo que entre 450 a 500 losas deportivas, todas hechas por la organización comunal, por los dirigentes que pertenecen a la organización comunal. Las pistas, las veredas, las instalaciones de luz, las instalaciones de agua, los locales comunales, los pronoís, los centros médicos, todo fue hecho en un principio por los dirigentes, ¿no? Y a eso nos ha costado muchas cosas. Nuestro segundo lema fue antes que casas fábricas. Y no es fortuito que tengamos el parque industrial. En el año 73, que hicimos nuestro estatuto, ya reservábamos una área aproximadamente de 400 hectáreas de terreno para el parque industrial. En el año 73. Y lo hemos tenido que estar cuidando de forma conjunta, que después vino el gobierno, quiso entrar a negociar y toda la cosa se hizo hasta que entró el Ministerio, COFIDE, para desarrollar y tuvimos que negociar también con el Banco Mundial para poder hacer las pistas y hacer este trabajo.
O sea que la organización comunal hace el parque industrial. Y ahí en el año 1986-87, cuando vi Salvador Pan el Premio Príncipe de Asturias, el presidente García no tenía nada, era lo único bueno que tenía el Perú. Lo único bueno, porque una devaluación constante, una sierra de banco, no tenía nada que hacer en ese momento. Fue aquí Salvador y dijo: pídame lo que quiera. Y lógicamente ahí era el dirigente había ganado el Premio Príncipe de Asturias y nos dijo: pídeme lo que quiera, y pedimos la ley del parque industrial. Y esa ley del parque industrial fue dada y ya habíamos trabajado para eso con los artesanos, los carpinteros, los zapateros, con todas las organizaciones para poder hacer realidad este parque industrial. Por eso, los que conforman el parque industrial fueron los primeros seleccionados por la organización comunal Paz. Fue la cual que dio el parque industrial. Y como anécdota le diría que todos los dirigentes de esa época eran tan honestos que en una asamblea mucho más grande que esto de todos los hechos, elegimos nosotros, somos dirigentes del parque de la comunidad, hemos reservado este dirigente, nos toca dirigir. Mi ejecutivo, somos dirigentes, no somos artesanos, no somos carpinteros, y yo les prometo que nadie de este ejecutivo va a tener lote en el parque industrial. Todavía hay incrédulos que no creen que yo no tengo lote en el parque industrial, pero no tengo. Así que todo el mundo, por eso es el respeto que tienen todos los industriales que conocen la trayectoria de la paz. Otro dato más: Villa Salvador repartió todos los lotes de terreno en vivienda en la zona agropecuaria, y además de eso pudo negociar para que tenga título de propiedad todos los parques centrales. En ese tiempo eran 86 grupos residenciales y cada uno tenía 8.000 metros de parque central, y tenían que tener título de propiedad porque si no iban a sufrir alternativas en el futuro. Así también reservamos terrenos como para la universidad, 400.000 metros de terreno para la universidad, para las empresas comunales, para el producción folclórico. Repartimos terreno de un promedio de 20 a 30.000 casas, y ningún dirigente de esa época podía tener doble lote porque lo sacaban. Entre mis hijos, mi hijo tenía, ahora tiene 40 años, en ese tiempo tenía 16, no pudo reservar ningún lote para mí. Me dicen un día comentando con una persona, me dijo: tú eres de otro planeta, ¿no? Pero eso era la potestad y el ejemplo que teníamos para salir adelante, y por eso se luchó, se sacó, se planificó y se hizo. Creo que lo máximo que se ha logrado fue este famoso Premio Príncipe de Asturias, que fue ganado por la organización comunal, como la forma que los pueblos tienen organizándose para salir del subdesarrollo. Ese título que ahora parece que algunas personas se lo quieren apropiar, el municipio se lo quiere apropiar, fue la organización comunal Juárez la que la ganó, y eso no lo puede lograr nadie. Creo que también nos ha tocado vivir años muy duros como dirigentes, sobre todo en la guerra que hubo acá en el rol de la lucha de Sendero Luminoso, el NRTA, que todas las noches corrían bombazos, todos lo recordamos, los que tienen la cabeza blanca como yo, porque ya me va faltando el pelo. Pero eso que los jóvenes no recuerdan, o sea, yo iba. El local de la Torres estaba como a 2 kilómetros o a 5 kilómetros, a 3 kilómetros de mi casa, y recorría tomar un colectivo y recorría más o menos 800 metros a 1 kilómetro, y toda la noche me miraba una camioneta de la policía y rastrillaba en cada esquina su metralleta por si acaso me corriera.
Lógicamente ha sido tan duro los días que yo no sabía, y un taxista me dijo, espera, si gracioso que nos hacía así con la mano cuando nos alquilaban un reflector del carro de la policía, y yo no sabía que me tenían apuntando con un fusil toda la noche. No sé qué ángel he tenido, pero todavía estamos vivos para hablar, ¿no? De todas maneras, hemos planificado esto en las asambleas, hemos visto, hemos trabajado, y como reitero, esto de la organización de vida no es producto de una persona ni de un dirigente, son cientos de miles. Todos los dirigentes eran revocados en instantes en las asambleas. Dirigente que no trabajaba, dirigente que lo votaba. Por eso tenía que estar en las asambleas, sí, tenía que estar constantemente en las asambleas para saber qué hacía el otro y socializarlo. Esto es la escuela social de la cual que ha socializado todas las obras. Por eso cuando van todos los grupos están igual. Creo, antes de terminar, decirles que también no hemos cumplido todavía, porque queremos ver ahí esa trabajo verde, productiva, competente y sobre todo con salida al mar. Tenemos un mar que todavía no hemos terminado, pero trabajaremos para poder tener salida al mar, porque Lima va a crecer hacia el sur, al norte ya no podemos crecer, y dentro de unos 20 o 30 años estaremos unidos con Cañete y tenemos necesariamente que tener un puerto que beneficie a todo y Salvador en el Cono Sur especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Importante y sentido testimonio. Seguimos desarrollando el conversatorio organizado por el Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Conversatorio que hemos denominado Sueño sobre Arena, de cuyo autor el libro es el profesor Edison Ramos. Bien, es el turno y le cedemos la palabra al doctor Wilfredo Capsoli por espacio de 30 minutos. Doctor. Agradezco a la Universidad de Ciencias y Humanidades, al profesor Ramos, invitarme a mí a participar esta noche comentando el libro que ha escrito el profesor Ramos, titulado Sueños sobre Arena, proceso histórico de la ciudad de Villa El Salvador. En realidad creo que es un libro que aparece en sintonía con el tiempo, en sintonía con el momento actual. Vivimos una época de la globalización donde básicamente el proceso es hacer que todas las personas se sientan ciudadanos del mundo, que asuman una unicidad cultural que los haga prácticamente congéneres de un espíritu, un pensamiento básicamente de oferta neoliberal, que supone individuación de las personas, supone un ejercicio de la competitividad, una realización del mercado, una búsqueda de un consumismo que al final lleva a cuestiones narcisistas, de volatilla y formas que son absolutamente distintos a la manera y a la mentalidad y la cultura de los distintos países del mundo. Entonces, en este tiempo de la globalización ha surgido una respuesta fundamental, la exigencia de que debe haber en cada caso el respeto a la diversidad cultural. Y para lograr y abanderar esa tesis del respeto a la diversidad cultural, ha sido necesario que los pueblos, las localidades, vean su pasado, encuentren una empatía de sus raíces con el presente, de modo tal que puedan decir qué patrones culturales, qué valores ancestrales,
qué logros materiales y espirituales tienen las localidades, las regiones y los pueblos de cada país para exigir que la sociedad en su conjunto los tolere, lo acepte y fundamentalmente lo respete. Es en esta lógica y en este entorno, digamos, donde surge el libro que ha hecho el profesor Edison Ramos, que es la biografía de una ciudad. Biografía de una ciudad que a veces es construido por migrantes de todas partes del Perú. Y es que también vivimos la época de las migraciones. Hay un sociólogo inglés que dice que cada vez más hay gente que muere fuera de su lugar de origen. Es decir, están movilizados, estamos en todas partes, digamos, asistiendo a eventos académicos, de trabajo o lo que fuera, que hace que la gente vaya dejando su localidad para ir convirtiéndose en los sujetos sociales que fundamentalmente migran de un lugar a otro. En el caso de Perú, el ejemplo de una migración, digamos, temprana, constante, firme, alumnal, fue la que se produjo en Chimbote en los años de la década de 60, cuando surgió fundamentalmente este boom del pescado, ¿no? Que ofertaba mano de obra, ofertaba manejo de dinero a los migrantes y permitió básicamente a José María Rivas escribir su famosa novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, que es una novela, digamos, casi testimonial, etnográfica, donde cuenta el encuentro de los zorros de arriba con los zorros de abajo, metafóricamente diciendo estos, los zorros de arriba los serranos, ancachinos fundamentalmente, y los zorros de abajo los costeños. Este espacio que Andrea después documenta en su novela titulado justamente El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Donde hay experiencias tensionadas, conflictuales, donde hay un encuentro entre la sierra, la tradición y la modernidad, ¿no? Y que muestra justamente un espacio también de la lucha por la tierra, por la vivienda, es la formación de las brigadas, es la formación de las urbes, digamos, costeñas a partir de los migrantes andinos. Esta experiencia, entonces, Andrea la ha documentado en su libro de su trabajo. El segundo ejemplo y la segunda muestra puntual de cómo surge una ciudad a partir de los migrantes andinos o en general los migrantes de todo el país es el caso, pues, de Villa El Salvador, ¿no? Que, como ustedes han notado, por la historia oral que ha contado el propio dirigente, ¿no? Es una ciudad que surge prácticamente de la nada. Villa El Salvador, por los años 60, era un arenal, era un conjunto de dunas
incluso ser profesional o realizar sus trabajos específicos en cualquier campo laboral. Nosotros tenemos una sociedad donde hay mucho machismo. El profesor Ramos demuestra en el libro varias expresiones y muestras del machismo, que es una práctica, digamos, seguramente europea, que nos ha venido a nosotros, y desde esta perspectiva donde que el jefe de familia no es el hombre, es el esposo, es el que da un poco el frente externo, y la madre es la mujer, es un poco la cocina, son los servicios, es el cuidar del esposo, cuidar de los hijos, es una serie de tareas en las que hay una especie de división del trabajo tan sustancialmente definido que sería casi una cosa increíble que los hombres, por ejemplo, pensaran en lavar, en cocinar o realizar tareas de las mujeres. Yo puedo testimoniar esto de manera personal, soy hijo único, migrante también andino, y mi madre, a Dios gracias, me acompaña hasta ahora, ya tengo como 90 años, y ella no me puede ver acercarme a la cocina, mucho menos agarrar un plato o una taza para lavar, porque ella dice no, que eso no es para los hombres, no es para nosotros, sino para las mujeres. Entonces, a pesar de estas formas de machismo, estas formas de exclusión social, las mujeres, como señala el libro, no han tenido un papel y un rol protagónico. El otro rol protagónico es el rol creativo, el rol, digamos, que cada una debe desempeñar en la ciudad, a realizarse desde dividir el trabajo en la práctica en trabajos de extracción, en trabajos industriales, en trabajos artesanales, pequeñas empresas, microempresas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que han permitido, digamos, fortalecer una economía comunal que ha dado lugar hasta la formación de ese parque industrial que comenta el señor dirigente, y que por supuesto en el libro aparece de una manera muy puntual en un capítulo específico sobre la economía en el Salvador. En este capítulo el profesor Ramos ha hecho encuestas, ha hecho análisis de documentos, ha hecho series de datos de producción, de comercialización, porcentajes de trabajadores especializados, trabajadores de mano de obra no calificada, para notar que hay una predominancia fundamentalmente del sector terciario, o sea, el sector del comercio, el sector informal, y en menor escala, digamos, los sectores productivos con alta calificación de la mano de obra o sistemas industriales. Algo que a mí particularmente me ha llamado la atención mucho es el tema sobre la identidad, la idiosincrasia de los migrantes andinos, donde, por ejemplo, están las supersticiones, las mentalidades asociadas a las enfermedades, la enfermedad del susto, ¿no? Que usualmente asocian las criaturas, y todos los ritos y los pasajes de la curación del susto a través de la pasada del huevo, la lectura de las expresiones de cómo se forma, digamos, en un vaso de agua, el huevo que se ha pasado por el cuerpo de la criatura, del enfermo, las oraciones y los rezos que van para decir que en realidad la enfermedad se produce porque el alma del cuerpo de uno ha salido y ha sido, digamos, capturado por seres malignos, y lo que hay que hacer es rescatarlo con flores, con oraciones, con ritos que permitan un reencuentro del alma con el cuerpo. También las radiografías y todas las formas de lectura de la enfermedad a partir de la limpia y cuy. Luego otras, digamos, prácticas en el uso de hierbas medicinales, de tradiciones y formas de pensar que asocian muy cercanamente el saber popular, el manejo de las tradiciones, con el saber científico, con el saber tecnológico, que irán incorporándose de manera paulatina. También en el texto aparecen una serie de formas muy puntuales de formar sus mercados, sus mercadillos, ser comerciantes, digamos, ambulatorios, ir ocupando el espacio de la ciudad de manera paulatina, de manera organizada, ¿no? Y
que demuestra entonces una entrega, un reconocimiento de unas prácticas en donde los saberes previos de los migrantes andinos está actuando en la cotidianidad y donde también se van vinculando con las experiencias y las formas modernas de la organización vecinal, la organización sindical, CUAVES, las organizaciones municipales y luego también la forma como va creciendo con las organizaciones internacionales, no solamente con los premios del Príncipe de Asturias, sino también con el apoyo de las fundaciones, los bancos internacionales, que han permitido entonces que una pequeña ciudad que surge desde la Arenal termine siendo una gran ciudad enlazada, conectada con todas estas engranajes de la relación internacional. El libro tiene 10 capítulos, todos están bien pensados, bien escritos, ¿no? Además es un libro prácticamente testimonial, porque el historiador, el profesor Ramos, ha vivido mucho tiempo ahí, casi prácticamente por el origen de la ciudad, o sea, desde la ciudad surge del año 71, él llega al año 73 a esa zona por sus familiares y desde entonces es también un observador participante, es casi su propia historia, como es la historia que nos ha contado el señor dirigente que nos ha antecedido el uso de la palabra. Entonces es un libro que es un libro vital, es un libro que ha, digamos, hecho un ensamblaje del pasado con el presente. Pero es un libro también que creo que va en directiva y en atención al futuro, con una mentalidad prospectiva. Es decir, un libro que provea, que vea, ¿no?, lo que se ha hecho hasta ahora, los logros que se han conseguido y lo que se puede conseguir y lo que se puede lograr en el futuro. Porque en realidad, particularmente yo, por ejemplo, la historia que me interesa de manera fundamental no es tanto, digamos, el pasado ni un diálogo con los muertos, sino fundamentalmente el presente y el futuro y un diálogo con los seres vivos, con los seres actuantes, y particularmente una mentalidad prospectiva que prevea, que proyecte, que anuncie qué caminos, qué logros, qué futuros se van a ir construyendo a partir de este ejemplo del trabajo comunal, de este ejemplo de una práctica de una democracia política y esencialmente, digamos, los testimonios de la ética de los dirigentes y de los políticos. Es muy difícil compaginar ética y política, porque casi siempre el político es aquel personaje que tiene rasgos de megalomanía, tiene rasgos de, digamos, liderazgo casi que lindan con a veces la demagogia, a veces la propia gente del entorno, ¿no?, busca una especie de cofradías, una especie de soberanía colectiva, una especie de amistades utilitarias, y entonces van generando un ego, van generando una forma de ser que las personas terminan siendo finalmente atrapados por la vorágine de la figuración, por la vorágine y la tentación del dinero, de la nueva forma de ser socialmente, económicamente, humanamente. Entonces no va siempre acompañado con la humildad, con digamos, la lectura más inmediata de que el trabajo es la humanización, el trabajo es el acceso al dinero, el trabajo entonces es un poco lo que se logra con los esfuerzos personales y familiares. No tanto como se dice que la plata llega solo, ¿no? Y lo dice digamos, el jefe mayor de nuestro país. Y a partir de eso, todas las otras escalas y gradaciones, donde incluso hemos visto personajes, padres de la plata que han jurado por Dios y por la plata, servirse como diputados. Entonces, eso es un poco la negación de esto. Es casi un espejo, y creo que aparece en este libro testimoniado por los propios dirigentes de la época. Ramos ha tenido la buena visión también hacer de que los dirigentes hablen de este libro. Por ejemplo, solo una frase, aquí en la página 269, habla un dirigente, Víctor Nicho, y él dice, solo una frase, como dirigente que alguna vez fui de Villa El Salvador, como maestro, no puedo dejar de mencionar las ricas experiencias que tuvimos en Villa El Salvador.
Entonces, efectivamente es un sueño colectivo que se realiza, ¿no? Y cuando hay un dicho popular que dice, voy a poner mi grano de arena, cuando uno va a algo, digamos, a buscarlo, ¿por qué no me tocaron la arena? Esto era un montón, eran desiertos, era pura arena. Entonces aquí no había un grano, sino había millones de arenas. Y capaz esto sea un poco metafóricamente lo que también ha impulsado, ¿no? Que cada migrante lindo sea una arena más y de forma colectiva construya una gran ciudad que ahora nos acoge, nos invita a su lectura, y estoy seguro que el libro del profesor Ramos será pues un libro casi como un espejo, casi como un derrotero para que los gobernantes, los dirigentes, los que manden un poco el futuro de esta ciudad vayan por la buena senda de la paz, de la unidad, de la democracia y la fraternidad social. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Wilfredo Capsoli y bueno, pues no, testimoniamos, ¿no? El amor, la fuerza, la emoción puesta en este libro, ¿no? Ya que, como bien lo ha mencionado, el profesor también ha vivenciado, ha sentido, ha sufrido este proceso, ¿no? Y qué bueno por Villa El Salvador de poder tener un testimonio escrito, ¿no? ¿Cuántas zonas se han abierto así como Villa El Salvador, ¿no? Y nos falta dar testimonio de ello, ¿no? Tantas zonas en el Cono Norte, particularmente que hemos vivido así, lo que implica juntar de poco en poco el agua, de gota en gota, de un pilón en pilón, de amanecerse, de comprar agua, de no tener para una vela, de que el jabón se caiga y se llene de arena, de buscar la movilidad a kilómetros. Todo ese libro nos recuerda esa vivencia tan rica, tan humana, ¿no? Y es el momento, pues, de escuchar el testimonio y los motivos y la metodología que ha aplicado nuestro querido profesor Edison Ramos Quispe, autor del libro Sueños sobre Arena, que esperamos que cada uno lo adquiera, si no es en este momento, en cualquier otro momento, ya que está disponible en todas las librerías de Lima Metropolitana. Y también lo pueden adquirir a través del fondo editorial. De repente quieren hacerlo extensivo a sus alumnos, quieren trabajarlo en la universidad, con nosotros lo pueden adquirir pues a un precio que esté al alcance de todos los estudiantes. Entonces invitamos y dejamos con el uso de la palabra al profesor, autor Edison Ramos Quispe. Fuerte palabra. Muy buenas noches, estimado público. Primeramente, saludar a todas las personas que están presentes aquí en este recinto, que hace posible este conversatorio de una de las realidades locales de nuestro país. Agradecer también la presencia del dirigente Roel de Villa El Salvador, que tiene esa gentileza de acompañarnos y con mucha disposición, sin mayor restricción. Y también el doctor Capsoli, que se ha dado la paciencia también de leer y dar pues una versión de lo que constituye este documento que hemos trabajado. Quiero agradecer también al Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades y al Centro Cultural de la Universidad de San Marcos por este espacio que nos brinda para poder conversar sobre acontecimientos que están ocurriendo y que han pasado, y nos preocupa lo que va a ser en el futuro también, como lo ha dicho el doctor Soli, y en esa línea de trabajo intelectual es lo que nos hemos
desenvuelto en este libro titulado Sueños sobre la Arena. Un día, conversando con profesores y también personas de la localidad, les contaba de que estaba escribiendo un libro y le propuse el título de La historia de Villa Salvador. Y en una oportunidad me encontré con el profesor Rafael Hernández, un actor y maestro, y me dice: Villa Salvador lo conozco desde joven porque he hecho teatro en la Arenal cuando recién se estuvo invadiendo y había que hacer recreaciones para los pobladores que llegaban de provincias a ocupar este espacio del inmenso Arenal. Y me dice: después de tanto tiempo he regresado a Villa Salvador y veo toda una ciudad. En aquella vez, los años 72, 73, me decían, era un sueño tener una vivienda de materiales nobles, pero ahora es una realidad. ¿Y por qué no se puede denominar este libro Sueños sobre la Arena? O sea, hecho realidad sobre una situación inhóspita, inhabitable, pero con el trabajo, el esfuerzo, la organización de su gente, ha hecho posible esta ciudad. Y de ahí viene el origen del nombre del libro, que de verdad diría también que no es solamente un trabajo personal, sino que la experiencia que he tenido con este libro no ha sido de 3 años, sino he venido pensando desde los años 1985. Si recorremos ese tiempo hasta hoy, fue lentamente y pacientemente nuestro interés de escribir este documento, este libro, para que se pueda leer y también se pueda participar en su enriquecimiento en el futuro. Entonces, decía de que en esta experiencia de este trabajo del libro de Sueños sobre la Arena, he tenido bastante entusiasmo de parte de mis alumnos, tanto de estudiantes de secundaria y también de la universidad. Pero antes también quisiera decirles de que cuando uno va a la universidad encontramos maestros muy entusiastas y comprometidos con la investigación y el estudio y nos motivan a escribir. Recuerdo que en los años 1974 un maestro de la Universidad de Huamanga de geografía llamado Jaime Rivera Palomino nos llevó a un trabajo de campo fuera de Ayacucho, de Huamanga, y nos dijo: observen de aquí todo lo que ven y escriban. Y escriban como puedan, como lo puedan hacer, sin mayor diseño, sin mayor formato. Y escribimos y lo presentamos, y luego nos explicó en el aula y nos dijo: estos trabajos que hicieron deben ser publicados. Y así se debe comenzar a escribir lo que es la realidad de los lugares donde vivimos. Por ahí me dejó una motivación muy interesante para iniciar este trabajo, y luego tenía la dificultad de cómo llegar a la población a conversar. Mucha gente de los pueblos a veces tienen mucho recelo de dar la información. Y el profesor Virgilio Eduardo Gutiérrez, también de la Universidad de Huamanga, me orientó y me dijo: ¿no quieres que ir con una carta de presentación de la universidad para que digas que entonces estás estudiando esa realidad y puedas entonces lograr un estudio para resolver los problemas de esa localidad? Eso fue también otra orientación, otra motivación que tuve para escribir desde simples boletines, porque este libro inicialmente ha tenido un inicio de un boletín pequeñito que publicamos en el año 1990 de 30 páginas y muy modesto, y lo editamos cerca de
1000 boletines. Y alguien me dijo, ¿pero qué vas a hacer con eso? Pues nadie te lo va a adquirir, pero yo estaba convencido de que eso debe llegar a la universidad. Y un día, domingo, salí en la mañana, casa por casa, desde el 1 de mayo de la avenida que está en el primer sector de El Salvador, y por la ruta B subí por la avenida San Vallejo y regresé por la avenida Central a mi casa y llegué a las 4 de la tarde sin ningún boletín. Toda la población se alegraba y me decía, hay que escribir de lo que se sabe de esta localidad. Eso me entusiasmó más para escribir. Y en el año 1996 ya tuvimos un boletín de 60 páginas con el título de la realidad de Villa Salvador. También inmediatamente se agotó, pero en la introducción de este segundo boletín ya nos animamos, denunciamos al pueblo de Villa Salvador de que en lo sucesivo será un libro. Entonces había una promesa. Y entonces me empeñé en las horas de descanso a veces o de recreación, en la madrugada, de dar paso y paso a escribir lo que había de Villa Salvador. Y me recuerdo mucho que quienes me ayudaron más son mis estudiantes. Cuando entonces en el colegio enseñaba geografía e historia, entonces decíamos a los estudiantes, ¿por qué no hacer también la historia de nuestra comunidad? Vamos a escribir también y vamos a investigar la historia de nuestra comunidad. Y encargamos a los chicos traer información oral que ellos escribieran, pero también informaciones escritas que había en la casa. Imagínense que en la siguiente semana todos llegaron con diversos materiales, fuentes escritas, documentos, libros. Hicimos prácticamente una mini biblioteca de Villa Salvador. Eso fue otra motivación interesante para nuestra dedicación que tuvimos para hacer este libro y que tomó tiempo. Miren, del 85, 95, 2005, no es tan corto el tiempo que hemos vivido con este trabajo. Pero también quiero recordar de lo que viví en Villa Salvador compaginadamente con este libro. En el año 1973, en el verano, llegué a Villa Salvador en busca de mi tía Amalia Quispe-Pío, que fue una de las invasoras en el 71. Y cuando llegué a Villa Salvador, llegué a un espacio de un inmenso gran tan movedizo y que entonces las viviendas eran de cera y termín y no había agua, ni luz, ni todos los servicios que se tenían hoy día. Y a partir de ese momento comencé a ver en la ciudad de Lima, tenía pues los problemas de vivienda, de servicios, pero pensaba también de que algún día eso tenga que cambiar, tenga que convertirse en una ciudad. Pero fue tan lentamente que en ese proceso también estuvimos presentes nosotros, pero a la vez escribiendo modestamente, tal vez no llegando tanto a participar como dirigente, sino como profesor de aula del colegio 60-65 de Villa Salvador, pero también integrado, porque se quiera recoger la información del pasado para entender lo que estaba pasando en Villa Salvador en estos momentos y ver qué es lo que va a pasar en el futuro en Villa Salvador. Entonces, esta historia está explicada en base a documentos que hemos encontrado de Villa Salvador. Recuerdo mucho encontrar un libro de un médico apellidado Barrales, que había hecho un diagnóstico muy interesante de la salud de Villa Salvador por los años 1980 y que a partir de ahí no hemos encontrado una estudio hasta hoy día de la salud de Villa Salvador. Y también hemos encontrado un documento muy bueno de los que hablan los dirigentes. Es una síntesis, una sistematización de la experiencia
primero los dirigentes y que cada dirigente expresa cómo lo veía el Salvador y su papel como tal en el proceso histórico de El Salvador. Y así, otros documentos importantes hemos llegado a encontrar ya en libros de autores. Por ejemplo, encontré también una información muy interesante en el libro del doctor Wilfredo Casori, en Guerreros de la Oración, habla pues sobre el imaginario, ¿no?, de la gente de El Salvador. Por ejemplo, el imaginario del sacaojos, ¿no? El sacaojos, por ejemplo, es un imaginario, ¿no?, que hay